Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Los síntomas de la gripe Super A son muy comunes. Escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, debilidad y cansancio general, pérdida del apetito, micción dolorosa, inflamación progresiva de los ganglios, hinchazones en los sobacos y la ingle, respiración fatigosa. Son los síntomas del resfriado común, de la gripe, de la neumonía. Nosotros podemos curar todas esas cosas, a menos que el paciente sea muy joven o muy viejo o se halle debilitado por una enfermedad anterior. Los antibióticos consiguen curarlo, pero con esto no. Nada sirve de ayuda. La cosa progresa, sube, desciende de nuevo, aumenta el debilitamiento y al final, la muerte. Alguien ha cometido un error y están tratando de ocultarlo. 31 años antes de la gripe A, Stephen King describía así la gripe Super A. En fin, poco más que añadir. Habíamos dejado su historia, que daría para muchos capítulos, con un éxito sin precedentes. Y de pronto hace algo que no sé si otros escritores en el mundo habrán hecho. Hacer un seudónimo, sí, evidentemente. En ese momento de gloria, difícil. Habría que indagar en la historia de la literatura para saber si un escritor que ha logrado algo muy difícil, que es consagrarse, y que la gente vaya, por ejemplo, a por un libro suyo en una pila, en un centro comercial, porque su nombre aparece en la portada, es un salto muy importante. Bien sea por el tema, bien lo saben los editores, o bien sea por el anzuelo que lanza un nombre ya popular. Cuando alguien ha logrado, y habiéndolo pasado tan mal como él en aquella caravana, eso, es difícil echarse atrás. King tiene esa especie de prurito por ponerse a prueba. Y de pronto inventa a Richard Bachman. ¿Qué fue de Richard Bachman? Pues encontramos incluso una biografía oficial de Richard Bachman que él colocaba en las solapas de sus libros. Y fíjate, aseguraba ser un granjero que escribía de noche cuando las vacas lo dejaban dormir porque padecían de insomnio crónico. Y afirma incluso haber perdido un hijo que tenía 6 años y es ahogado en un estanque por accidente. Incluso, bueno, empieza a ver qué ocurre, ¿no? Si cuando publica esas novelas como Richard Bachman. También asegura que en parte es para intentar un recurso de sus editores para no saturar el mercado, ¿no? Porque es un escritor muy prolífico que escribe muchas novelas al año. Y si quieres te leo un pequeño fragmento que él hace a Bachman. Dice: Bachman fue un desahogo tanto para mis editores como para mí. Mis editores eran como una esposa frígida que solo quiere cohabitar 1 o 2 veces al año, animando a su cachondo marido a que se busque una prostituta. Bachman era quien yo recurría cuando tenía que desahogarme. Y ese Bachman de repente hace varias novelas, 6 si no me equivoco. Sí, y incluso los críticos dicen que las novelas de Bachman son un poco más gore que las de Stephen King y que no puede ser él, ¿no? Aunque llega un momento en el que efectivamente se le descubre. O sea que los críticos... Mira, ahora me ha venido a la mente que sí conozco un caso parecido. Conozco un caso parecido de un buen amigo, y yo creo que maestro también de todos los que estamos aquí. En parte, el gran Juan Eslava Galán, con Nicholas Wilcox, que mucha gente todavía, y él lo ha explicado, e inventó en la solapa una vida paralela, incluso creo que era la foto de su hermano, ¿no? La ponía el prestigioso escritor inglés Nicholas Wilcox y la lápida templaria. Y bueno, Juan Eslava Galán es el único caso que conozco. Y bueno, a Juan Eslava y a Stephen King los une desde luego la genialidad, ¿no? Y el arte de escribir. Pero lo más asombroso de Stephen King, lo más increíble de su otro yo, Bachman, a quien los sesudos críticos, bueno, no tenían dudas de que no era King, va y lo mata. Lo mata de cáncer de seudónimo, que es algo... Pero lo más asombroso todavía, si cabe algo del humor negro de Stephen King, es que llega a hacerse una polémica entre King y Bachman, siendo la misma persona, perfectamente coordinada por él, montando un escándalo impresionante y plagio. Sí, para que la gente lo entienda, vamos a explicarlo como él lo hizo. Cuando Bachman muere, su novela, su mujer, su esposa, la esposa de Bachman, rescata de las cajas de su difunto marido una novela que se llama Misery. Resulta que no sabemos de qué modo Stephen King llega a dar con esa novela y la publica con su propio nombre y de esta forma se autoimputa a sí mismo
en un delito de plagio. Pero es que el propio King dice que ha tomado la idea de su novela, que es cierto que la han pillado, del gran Bachman, que es su propio seudónimo. Bachman, con el que tenía unas trifulcas tremendas y que hace una Es un poco esquizofrenia también eso, pero hace una genialidad que es como lógico propio de genios, que es que Stephen King y Richard Bachman tienen un reto en un momento dado y cogen a los mismos personajes y el mismo planteamiento y escriben 2 veces la misma novela y se publica. Son 2 novelas completamente diferentes, de hecho, incluso las circunstancias de los personajes, pues en una de las novelas el personaje que tiene tal nombre, pues es joven, en la otra es viejo, en una es profesor, en otra es escritor, pero sigue siendo en el fondo el mismo personaje, el planteamiento terrorífico al que se ven enfrentados esos personajes sigue siendo el mismo, pero en Posesión y Desesperación, que es como se llaman las 2 novelas, son atroces y se ve sobre todo que están escritas por 2 personas distintas. Posesión, que es la de Bachman concretamente, es una novela muy cafre incluso para Stephen King, y en cambio pues Desesperación es una novela más en plan Stephen King, con un final como más tranquilizador, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que podríamos hablar mucho de Stephen King y podíamos reservarnos algunas cosas. Datos, por ejemplo, es el único autor que ha estado entre los 10 más vendidos, si no me equivoco, del New York Times, en los 5 primeros puestos, o ha tenido 5 novelas entre las 10 a la vez. Cosas increíbles. Podríamos terminar con alguna otra profecía, pero más negativa, ¿no, Javi? Sí, bueno, la rabia. Ocurrió al publicar su novela Rabia. Ocurre que, bueno, la novela trata sobre unos jóvenes que llevan a cabo una matanza en un instituto, en una universidad de Estados Unidos. A partir de ese momento de la publicación de esa novela, comienzan a ocurrir altercados semejantes en varias universidades de Estados Unidos, y da la casualidad, o no, de que los que habían llevado a cabo tales matanzas habían leído previamente la novela Rabia. Y de hecho tenemos un corte de Stephen King en el que él nos cuenta que se arrepiente realmente de haber escrito la novela. Y lo que era peor para Stephen era que en muchas bibliotecas de los colegios estaban prohibiendo sus libros. La alarma saltó cuando, tras una serie de tiroteos en varias escuelas, se dijo que estos actos se inspiraban en la novela de Stephen King Rabia, que se había publicado bajo un seudónimo de todos conocido por entonces, Richard Bachman. Si hay algo que lamento de mi carrera es haber publicado la novela Rabia. Al parecer, varios chicos que mataron a sus profesores o tuvieron a sus compañeros como rehenes habían leído ese libro. Ocurrió con un chico en Kentucky y en varias ocasiones más. Stephen King. Seguiremos hablando, por supuesto, de él. Nos guardamos algunas en la manga y podíamos hablar incluso de otros reyes del terror. Él confiesa en este Danza Macabra que está muy influenciado por Lovecraft y otros maestros del terror como Edgar Allan Poe, que hace una semana era enterrado de nuevo. Una rareza propia de Edgar, ¿no? Nadie podía imaginar ser enterrado de nuevo, doble funeral, más que Edgar Allan Poe. Por cierto que en este ensayo impresionante Stephen King habla mucho del talento, ¿no? Y de cómo se distingue el talento, como un resplandor que no se puede medir y que se tiene o no se tiene, y evidentemente puede escribirlo porque él lo tiene, como Edgar Allan Poe, como Lovecraft y como tantos otros. Una aproximación a este rey del terror, que tendría muchos números, muchos datos, pero hemos querido contar varias profecías en esta noche vertebrada por eso, por maestros del horror, del pánico, del terror, que muchas veces, incluso como esta noche con la historia de Honduras, se ven superados por la realidad. Fue corresponsal de El mundo brumoso de Stephen King, Javier Pérez Campos. Gracias, compañero, como siempre. Muchas gracias, Iker, un placer. Bueno, pues ahora nos marchamos con noticias. Antes quedaba una cosa pendiente, ese ranking de libros, la gente que ha dicho, así a grandes rasgos, Carmen. Pues Carlos y Fermín han estado recogiendo qué libros de Stephen King son los que más han gustado a los oyentes. En primer lugar, It. Después El Resplandor, El misterio de Salem, Christine, Salem Slot, ¿no? Uh-huh. La larga marcha, Carrie, Un saco de huesos, Sonámbulos. Pero es que hay muchos aficionados a leer a King.
El juego de Geralt es una de las novelas más impactantes y geniales de King, y demuestra una vez más con brillo que no son necesarias grandes, y ahí se corta el mensaje. Lo que quería decir seguramente el oyente era que es que King tiene la genialidad de escribir no una, sino por lo menos 3 novelas que se desarrollan en un espacio tan cerrado como una habitación. Toda la novela. El juego de Geralt, Misery, y podríamos meter en Habitación 1408, llena de hotel, ¿no? Y podríamos meter también Cujo, que se desarrolla dentro de un coche, es decir, dentro de un Cujo. coche parado. Y no Terrible hay más. Perro, ¿os acordáis? Toda la novela está dentro de ese coche. E incluso con un solo personaje también. Efectivamente. Hola, soy Álvaro de Baracaldo. He leído casi todos los libros de Stephen King y si tuviera que quedarme con uno sería El misterio de Salem's Lot. Buenas madrugadas, yo me quedo con It. Solo pensar en el payaso se me ponen los pelos de punta, aunque también me gusta Christine. Saludos y felicitaciones a todo el equipo de Jonathan desde Barcelona, nos decía. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a Cádiz rápidamente. Ha ocurrido una cosa tremenda, sectas satánicas, vuelve a hablarse de ellas, restos de sacrificios e incluso amenazas. Tenemos crónica de nuestros compañeros de Cádiz, vamos a escucharla. Una capa, un sombrero y un bastón de 7 calaveras era la indumentaria del cabecilla de esta secta que se autodenominaba Hijo de Satán. Su novia solía llevar un corpiño ajustado y un traje de cuero. El negro y el rojo predominaban en el chalet de Chiclana donde esclavizaban a sus víctimas. En su interior han sido hallados objetos de santería y vudú, pócimas y polvos mágicos con varias funciones como el espanta enemigos o el atrae dinero. Pero el dinero no llegaba, todo lo contrario, se esfumaba de la cuenta corriente de los que se interesaban por el anuncio en prensa en el que esta pareja citaba a sus clientes en su vivienda. Por cada rito pedían 3.000 euros y después se adueñaban del resto de su patrimonio. Las mujeres realizaban labores de hogar y los hombres de albañilería. Si desobedecían, se les decía que Satán les perseguiría con toda su furia. Carlos Marín es el jefe de la unidad de la Policía Judicial que ha coordinado el operativo. Sí que se les decía que en caso de cruzar el umbral, Satanás se encargaría de que toda su familia muriese con tremendos sufrimientos y a ellos les dejarían para el final para que el sufrimiento fuera aún mayor. Los métodos de esta supuesta secta han sido puestos al descubierto con la operación Creador de la Guardia Civil, que calcula que podría haber hasta 20 víctimas de esta estafa. Han aparecido restos de animales que eran sacrificados en el jardín de este chalet, que curiosamente, Cosas del Callejero, se encuentra en la calle Buitre, cerca de la urbanización Los Gallos. Rituales con los que conseguían impresionarles y anularles la personalidad hasta tratarles como esclavos. Pero en realidad su modus operandi era con su gran personalidad. Él lo que hacía era influir muchísimo en personas que tienen problemas, fuertes problemas económicos o afectivos. La mujer que denunció los hechos, una de las víctimas, asegura no recordar alguno de los episodios que vivió en esta extraña vivienda. Ahora la Guardia Civil ha enviado a Criminalística los brebajes encontrados en la casa para comprobar si empleaban algún tipo de droga. Bueno, vaya historia, ¿no? En Cádiz pocas veces hemos Chiclana. escuchado algo de temor en las familias por amenazas de un jefe que se consideraba satanista. Sí, era una especie de brujo que se anunciaba. Hay que tener mucho cuidado, además, en tiempos de crisis, donde la desesperación es todavía mayor en algunas familias, con una serie de anuncios que se publicitan, además, en todo tipo de medios de comunicación, incluso en los periódicos más serios. Anuncios que, por ejemplo, decían profesor, vidente, brujo, satán espiritual, experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente de amor, recuperar pareja, quitar males de ojo, impotencia sexual, garantizado 100%, resultado en 3 días. Bueno, pues así se anunciaba este personaje, que tiene 34 años y su pareja de 24. Llevaban a la casa a gente que se hacía eco de estos anuncios, hacían una serie de rituales, entre ellos de santería, sacaban todo el dinero que tenían a estas personas, incluso si no tenían dinero, todas las propiedades, y después las vendían, todo ello para comprar coches de lujo y después revenderlos. O sea, era una estafa en toda regla. Curioso, Juanje, ¿no? Que en plena Andalucía alguien con el satanismo, primero, se puede anunciar y segundo, actúe con esta impunidad hasta que, intervienen las fuerzas de seguridad del Estado. Hombre, ¿Cuánta gente estafada y engañada? Es increíble. Es que no es satanismo per se, como bien decía Carmen, se anuncia mal. Es que, vamos a ver, todas las religiones afroamericanas, es un tema que he contado ya creo que en muchísimas ocasiones, la figura del demonio está presente como cualquier otro santo más, ya que el hecho de que la religión de los esclavos no se perdiera en toda América Latina es simplemente por un hecho muy, muy sencillo. Usted puede ir el domingo a misa,
rezar o pedir lo que quiera, pero yo no le puedo decir al cura, oye, estoy enamorado de Antoñita y quiero casarme con Antoñita. En este caso hay una serie de figuras en santería, o por ejemplo en la quimbanda brasileña, como es Pombagira o otras más, que son demonios y visten como un demonio, o es el caso, por ejemplo, del Barón Samedi en el vudú, donde yo sí puedo doblegar voluntades. Claro, y ese actuar sobre los demás pues hace que la gente, por avaricia en muchas ocasiones, se meta ahí. Ahí lo importante son dos cosas. Primero, la capacidad de convicción que tiene el brujo por su personalidad, y luego que la puesta en escena sea espectacular. ¿Por qué? Porque en todas las ceremonias de santería, palomonte, umbanda, quimbanda, candomblé, podría decir muchas de las que hay, las conozco prácticamente todas, siempre hay momentos de trance. Bien del brujo, bien de la gente que participa ahí. Y eso es lo que impresiona a la gente que está allí. Y además, es muy fácil llevar el trance a uno de los que está allí. Bien provocando estados de hipopsia, o sea, de a la hora de empezar a no a gritar, sino a hacer toda una serie de palabras y de gestos y expulsar y meterte aire en los pulmones rápidamente, pues te da un mareo que puedes hacer que veas cosas en un trance. Y otra es girando sobre sí misma, es sobre sí mismo, es la forma que tiene de entrar en trance en la trancería, en la santería, con este tipo de religiones, con lo cual para mí sigue siendo satanismo entre comillas, porque no es el satanismo que estamos acostumbrados en Occidente, pero sí se adora al diablo o a figuras que se asemejan mucho al diablo, y lo más increíble es que se anuncia y que esta gente además se forra. Lo increíble es que se permita todavía hoy anuncios de este tipo, que es lo que me alucina en periódicos. Es que la ley, vamos a ver, hay una cosa que tiene que quedar muy clara. En este caso, como a la gente se le ha sacado todo el dinero posible, ¿vale? La ley no puede hacer nada. Ahora, si yo llamo un número de teléfono 803 para que me adivinen en el futuro a través del tarot, de las tripas de una gallina, cualquier cosa, eso no es una estafa. Es que yo estoy dando mi consentimiento, claro, y mi dinero, efectivamente. Ahora, amigo mío, es un umbral en el que se aprovecha mucha gente. Vamos a hacer una cosa, Santi, que además tiene que ver contigo. Se está hablando mucho de la luna últimamente. Mañana, en Cuarto Milenio, hay unas cosas que yo creo que no os podéis perder. Entre otras, unas imágenes, yo creo que nunca rodadas, de algunos seres del sur del Perú. Me refiero a la zona de Palpa, la otra Nazca, la desconocida. Va a merecer mucho la pena el vuelo de mañana. Y mañana viene Ángel Sala, director del Festival Internacional de Sitges, para hablarnos de unas películas tremendas. No es esta, porque el festival ya ha terminado. Creo que ha tenido un impacto tremendo y se está convirtiendo en película de culto. Moon, que suena más o menos así, Luna. Sam Bell informando a la central. Todo marcha como es debido. Cambio y corto. Rock and roll, Dios bendiga América. Sam, ¿va todo bien? Lunar Industries sigue siendo el proveedor número 1 de energía limpia en todo el mundo, gracias al esfuerzo de personas como usted. Papá es un astronauta. 3 años es mucho tiempo, ¿sabéis? Sé que estás muy solo ahí arriba. Estoy orgullosa de ti. 2 semanas para irse, Sam. 2 semanas para irse, colega. Me voy a casa. Parece que tenemos uno listo en Macy. Saldré en unos minutos. Vale, Sam. Bueno, pues impacto importante en Sitges, y tenemos la fortuna de estas horas de los seguidores del terror y del misterio, a Ángel Sala. Ángel, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte, y me cuentan aquí con nosotros en Milenio 3, mañana en Cuarto Milenio, ni más ni menos. Mañana hablaremos de otra cosa, pero hoy de la luna. ¿Y por qué ha causado ese impacto tremendo esta película? Ha salido en un momento idóneo, 40 años después de la llegada del hombre a la luna, pero ¿qué claves así casi en titulares podrías contarnos, Ángel? Bueno, yo creo que es una película que pone en órbita, nunca mejor dicho, otra vez el misterio sobre nuestro satélite, que está un poquito olvidado, y ahora este año, como bien has dicho tú, pues con el aniversario, etcétera, vuelve a estar de moda. Y porque descubre, pues, desde un punto de vista bastante creíble, lo que podría ser esa cara oculta de la Luna, que nada menos que nos ofrece la posibilidad de resolver todos los problemas energéticos del planeta, ¿no? A través de un gas llamado helio 3, ¿no? Que es el que se dedican a recolectar en la película de Duncan Jones. La película ha gustado porque, aparte de que recupere ese estilo de los años 70 de ciencia ficción, hecha con maquetas, con modelos, bastante cercana, lo que recupera también es una ciencia ficción muy humana, donde
a pesar de que los protagonistas, como no voy a desvelar nada, tienen mucho que ver con el futuro, evidentemente, no los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Sí que tiene un elemento humano, un elemento próximo, la película, que la asemeja quizá a esa ciencia ficción que tanto gustó en películas como Blade Runner, Naves Misteriosas, 2001, etcétera. Claro, decían que tenía condimentos tipo 2001, que eso ya es muy difícil, y que había un halo de romanticismo. ¿Cómo ha sido de acogida? Porque mucha gente cuenta maravillas de esta película. Espectacular, en Sitges fue espectacular la presencia más de Duncan Jones, su director, y de Sam Rockwell, su protagonista. La película se pasó entre semanas, un miércoles por la noche, y arrasó en público, y inmediatamente se convirtió en la comidilla de los pasillos, etcétera, hasta el punto en que el segundo pase volvió a llenarse de público al día siguiente. Y inmediatamente el estreno en España ha funcionado muy bien, en estreno más bien limitado, pero con muy buenos resultados de taquilla. Yo creo que estamos ante una película de culto, de esas que sin ser grandes superproducciones, grandes películas de que dan millones, se va comentando boca a oreja, y tenemos Moon para rato. Yo creo que es de esas películas que crean escuela. Claro, yo Ángel, repito, sí. Sí, dime. No, te iba a decir que uno de los problemas, como ocurre con los libros, pero más grave casi en el cine, hace poco estábamos en una comida comiendo con Alejandro Amenábar, fijaos el impacto, por ejemplo, de su película, pero que no se dura nada en los cines, es decir, el tiempo de proyección es nada, y muchas películas se la juegan en su primer fin de semana. Convertirse en película de culto de largo alcance empieza a ser una misión casi imposible, ¿no? Sí, bueno, el sistema de distribución ha cambiado muchísimo, de exhibición en nuestras salas. A las películas no se les deja respirar. En el momento que no tienen público la primera semana, pues se retiran de cartel. Yo creo que erróneamente antes se les dejaba de respirar. Ahora hay tanta presión de estrenos, tanta cantidad de películas, que se retiran. Entonces, a lo mejor una película que podría tener un boca a oreja muy positivo, no tiene esa oportunidad. Sin embargo, a lo mejor cuando se estrena una película como se ha hecho con Moon, de una manera limitada, sin demasiadas pretensiones, después el boca a oreja consigue que la película se mantenga en salas pequeñas, y poco a poco, como pasó con otros títulos, por ejemplo, el año pasado Déjame Entrar, o películas curiosamente también de género, pues se han creado fenómenos de culto. Yo creo que Moon es una película que tiene todos los ingredientes. Tiene un actor en estado de gracia, que es Sam Rockwell, que hace un personaje absolutamente entrañable e inquietante, y de esos que marcan la trayectoria de un actor. Y bueno, yo creo que estamos ante una película que vuelve a poner de moda esa ciencia ficción de serie B, digamos, de bajo presupuesto, pero mucha inteligencia. Y luego responde a algo que sí que está pasando, es decir, la vuelta al interés por el espacio, claro, por la ciencia ficción en el espacio. En sitios hemos tenido muchos ejemplos este año. La gente vuelve a interesarse por lo que hay más allá de nuestras fronteras terrestres, ¿no? Y no me extraña, Ángel, porque claro, es que esta misma, hace 15 días nos hablaban de agua sobre la Luna, agua sobre las capas en elementos de la Luna, grandes masas de agua en Marte, anillo gigante sobre Saturno, es decir, lo más próximo a nosotros, lo que siempre hemos visto en los libros y catálogos como lo más cercano, pues resulta que tiene todavía mucho por desvelar. Y la conspiración, imagino, y enigmas de la Luna, que de alguna forma vuelven a ser muy presentes en este 40 aniversario. Ángel, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, ¿eh? Te espero en la sala de cine. Exactamente, ahí nos veremos. Un abrazo muy fuerte, amigo, como siempre. Un abrazo, cuidaros mucho. Bueno, la Luna, siempre se ha hablado de anomalías en el satélite. No os preocupéis por esta voz misteriosa de Ochoa que ha salido ahora, del mundo oculto de los animales. Eso será otra semana, aunque dicen, en cuanto a animales, que se ha filmado al lagarto Jesucristo, que camina sobre las aguas sin apenas ejercer ninguna presión, sin hundirse, pero nos contaba nuestro amigo Fernando González Sitges que para nada, que eso lo había filmado ya National Geographic hacía 20 años. Pero esas imágenes se han visto muchísimas veces. ¿Y por qué se publica ahora eso? Pero además muchísimo. Anda que no me hacía gracia a mí el lagarto como loco. Pues porque ¿y por qué se publica ahora mismo se están publicando muchas noticias antiguas que las están dando por nuevas, las están rescatando. De verdad, Yo hay veces que, digo, me suena muchísimo esta noticia, empiezas a buscar y te encuentras con la noticia original que es de hace años y años. No sé por qué, las vuelven a dar como noticias nuevas. En fin, otro misterio que está ocurriendo. Santi, alguna conspiración en la Luna ahí, ¿verdad? Ahora, novedosa. Vamos,
Hay ahora mismo mucha tela que cortar porque, jolín, acaban de bombardear la Luna. Imagínate cómo están los conspiranoicos. Bueno, pues nos lo cuenta. Vamos a poner el piano, Yeray, a ver si... Este. El piano de la conspiración, que lleva muchos años con nosotros. Santiago Camacho, ¿qué está pasando en Moon, en la Luna? Pues es curioso que tras 6 visitas en persona e incontables estudios, la Luna, el cuerpo celeste más cercano a nosotros, todavía continúa siendo un misterio con muchas cosas irresolubles para los científicos. Como te decía hace un momento, la reciente misión norteamericana de bombardeo a la Luna, en busca presuntamente de algún rastro de agua, ha despertado, como no podía ser menos, pues toda clase de teorías conspirativas que circulan ahora mismo por internet. Pero antes de meternos en materia, casi mejor que nuestro amigo y colaborador Miguel Gilarte nos explique un poco de qué ha ido esa misión. El experimento consistió en estudiar con otra sonda que le seguía por detrás el resultado del impacto y observar la columna de polvo, esto es curiosísimo, la columna de polvo llegó hasta 6 kilómetros de altura como resultado del impacto. Y bueno, aún se estudia dicho impacto y los científicos de la NASA están esperanzados, esto es muy importante, de encontrar en dicha columna de polvo pues indicios de agua. Pues apasionante lo que nos contaba el presidente de la Sociedad Española de Astronomía. Pero ya moviéndonos fuera de la astronomía y yéndonos más al lado de la conspiración, pues te estaba hablando de teorías extrañas que están circulando. La que mayor predicamento tiene entre los internautas es que estamos ante el último capítulo de una larga y vieja historia. Una historia que comenzó con la falsificación y manipulación de muchas de las imágenes del proyecto Apolo, que luego continuó con la pérdida o borrado accidental de muchas de las cintas originales y finalmente ahora el bombardeo. ¿Y cuál es el sentido de todo esto para los partidarios de la teoría de la conspiración? Pues ni más ni menos que estamos ante la ocultación de algo extremadamente importante que encontraron los astronautas norteamericanos en la superficie lunar. Y ante la perspectiva de que europeos y chinos, que tienen ahora mismo proyectos para viajar en un futuro próximo a nuestro satélite, pues se encuentren con ese algo, sea lo que sea, pues han optado por la solución más expeditiva: destruir las pruebas con todo lujo de alardes pirotécnicos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que nuestro satélite presenta cierto número de anomalías curiosas y que lo hacen único en nuestro sistema solar. Para empezar, se trata de un astro extremadamente viejo, mucho más viejo que la Luna y probablemente, según dicen los astrónomos, casi tan viejo como el propio sistema solar, que posiblemente no sea de aquí, es decir, viniera viajando en el espacio y en algún momento se encontrase en nuestro camino. Luego está el problema de la densidad. Al contrario que el resto de los planetas, como la propia Tierra, donde el núcleo es mucho más denso que las capas superiores, aquí sucede al contrario. La capa superior es una roca durísima, mientras que el núcleo parece ser algo muchísimo menos denso, y hay algunos expertos que opinan que incluso pueda ser hueco. Claro, pero es que esto último es sencillamente imposible, porque, como apuntaba en su día Carl Sagan, un satélite natural nunca puede ser hueco. Y sobre los efectos de este hueco, pues habría que retrotraerse a 1969. Y es que esta vez no ha sido la única que le hemos lanzado cosas a la Luna con malas intenciones. El 20 de noviembre de 1969, la tripulación del Apolo 12, tras regresar al módulo de mando, estrelló premeditadamente el módulo lunar con la intención de generar un terremoto. Y lo que se encontraron en los sismógrafos que habían dejado allí fue desconcertante. La Luna estuvo reverberando como una campana durante más de una hora. Los expertos que lo analizaron no le encontraron ninguna explicación al fenómeno. Simplemente las ondas iban y venían como si aquello fuera un gong. Y la última casualidad, que no por más obvia, es menos desconcertante. Pensemos en exactamente el cúmulo de casualidades que se tienen que dar para que la Luna sea del tamaño exacto y esté a la distancia justa para tapar
precisamente el diámetro del Sol en los eclipses y que quede solamente la corona por fuera. Añadamos a eso que tenga la única órbita completamente circular de todo el sistema solar. Y es más, que esa órbita ya de por sí rara esté hecha de tal manera que siempre nos ofrezca la misma cara, dejando una oculta. Así que no me extraña que hagan películas, porque misterios, lo que se dice misterios en la Luna, quedan muchos. En fin, como siempre, una lección magistral de Santiago Camacho. Y claro, uno se queda con tantas preguntas en la mente. En el fondo es la motivación profunda de este programa. Última hora en Argentina, Carmen. En una comisaría lo están pasando francamente mal. Me contabas que el caso es interesante, que no es uno de tantos. Es en el barrio de Fátima. Al parecer han empezado a suceder en la comisaría de mujeres una serie de hechos extraños desde las 4:30 de la tarde más o menos hasta las 6, hace unos días, empezaban a moverse objetos. No solamente eso, sino que las propias policías que trabajan allí decían que vasos, platos, literalmente flotaban en el aire para luego estallarse en el suelo. Fueron varias las testigos que vieron cómo a las 4:30 empezaron los fenómenos, cómo las mesas y las sillas se corrían solas alrededor y en los despachos. Y todo, fíjate, coincide con la aparición de un niño extraño, un niño paraguayo de 8 años que pocos días antes habían recogido de la calle. Tan solo les había dicho a esas policías, porque fue trasladado a esa comisaría de mujeres para que ellas le atendieran, que su madre estaba enferma en el hospital. Llamaron a todos los hospitales y no pudieron dar con esa supuesta mujer, con esa madre. Al parecer era una historia que se había inventado el niño. Un niño que, por lo que se ha podido averiguar, pedía en la calle, pedía limosna. Pero fíjate, coincide con que cogió mucho cariño a las policías que trabajaban en esta comisaría de la mujer del barrio de Fátima, en Buenos Aires. Y lo que ocurrió es que el niño fue trasladado a un refugio para menores. Y justamente a la hora en la que entraba en ese refugio, donde él no quería ir porque se quería quedar con las mujeres policías, comenzaron los fenómenos paranormales. El niño empieza a tener un ataque de ansiedad, un ataque de histeria justamente a las 4:30 de la tarde, donde mientras a bastantes kilómetros de allí, en la comisaría, empiezan a producirse los fenómenos paranormales. Se está hablando de telequinesia, de esos supuestos poderes para poder mover objetos, aunque sea a distancia. Y también se está hablando de los poderes paranormales que puede tener este niño paraguayo. Por cierto, hablando de Argentina, ¿alguien se acuerda de los famosos columpios que se movían en Fermat? ¿Alguien nos podría dar algún dato? Tendríamos que reinvestigar de nuevo la historia y saber qué pasó. Creo que se ha escrito hasta un libro. ¿Ya un libro? Sí. Si no, porque eran niños, era Argentina. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar a diversos lugares, primero por España, y yo creo que va a ser un viaje breve, pero que os puede gustar. Nuestra idea era intentar indagar el porqué de algunos pueblos con nombres realmente extraños. No nos hemos encontrado ninguno, yo creo de momento, y los hay bien raros y estamos recibiendo mucha información, como uno que se encuentra en Gerona y que se llama Ultramort. Un pueblo que se llama Ultramort, ultramuerto. ¿De dónde puede venir todo esto? ¿Qué clase de raíz? Ultramort, más allá de lo muerto. ¿Qué explicación tienen los científicos, los investigadores, para intentar saber quién fundó ese lugar y por qué le puso ese nombre? Las primeras pesquisas que hemos realizado con nuestro compañero Fermín Agustí son bien sorprendentes. Las primeras voces hablan sobre todo de misterio, de incomprensión. Hay una serie de lenguas en la historia de todos los países y la de España como en todos, que son anteriores a la época histórica y entonces pues no las conocemos muy bien. Y luego hay otros topónimos que, estando construidos por lenguas conocidas históricamente, pues están lo suficientemente deformados como para que el origen no sea claro. Le hago todo este planteamiento para que se haga cargo de la relatividad, de lo relativo del valor de la respuesta que le voy a dar. Y con toda la prudencia que exige este tema, el de Ultramort, nos adentramos un poco en un entorno maravilloso, el Bajo Ampurdán. Al parecer las primeras crónicas son del siglo XII, 1062,
ya aparece con un nombre muy similar que ahora vais a descubrir. Está a unos 29 metros de altitud, tiene 4,36 kilómetros cuadrados, está próximo a la Serra de Daró, pero claro, todos los nombres próximos son más o menos frecuentes, pero ultramort, ultramuerto. Seguimos indagando. Vayamos a los primeros escribas que hicieron alusión de esa pequeña aldea de esta forma. Los escribas, como escriben en latín, cuando van a dar el nombre de una ciudad cuyo sentido no conocen, y esto ya por lo visto le pasaba con el nombre de Ultramort, como sonara entonces al escriba, entonces lo pone en latín, lo latiniza de una manera artificial. Y la manera en que este nombre aparece latinizado artificialmente en una crónica, en un documento oficial del siglo, creo que XII, es Vulturem Mortum, es decir, el buitre muerto. Buitre muerto. Vulturem Mortum, el buitre muerto. ¿Y por qué una aldea del Bajo Ampurdán? Muchos amigos estarán preguntando. Se llama buitre muerto. Mira, Juan G. Vallejo abre los ojos a tope. Buitre muerto, ultramort. Parece que hay algún significado anterior. Nadie sabe, los vecinos no saben, porque hay teorías, todas abiertas. Nadie puede explicarlo. Tan es así que importantísimos investigadores catalanes que investigaron todos los nombres de los pueblos de Cataluña, como Corominas, claro, tuvieron un especial interés en por qué un pequeño pueblo se llama Más allá de lo muerto, o Más allá de los muertos. Y cuando aparece más adelante, en el siglo XIII, en el siglo XIV, aparece ya con otras formas más verosímiles. En vez de vulturem, el buitre muerto, aparecen las formas ultra, que también es latina, ultra, y que significa más allá, ultra. Científicamente del significado de este nombre se ocupó pues un gran lingüista catalán, Corominas, y ultra parece que es claro, que debe entenderse como más allá, así lo entendía Corominas, y yo también opino que eso es así. Respecto a mort, pues Corominas creía que era muerto, sin más, el catalán o castellano o latín, no, castellano no, pero el catalán o latín, muerto. Y que ultramort, pues significaba muerto en el sentido de localidad muy pequeña, con poca vida, prácticamente muerta. Lo que no se entiende muy bien ahí en esa explicación de Corominas, lo que viene a hacer ultra ahí, ¿verdad? Cuántas cosas aprendemos con el nomenclátor, aunque Juan G. Vallejo me parecía muy de acuerdo ahora con Francisco Villar, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Parece demasiado obvio, ¿no? Como si le hacen ministro de sí. Ciencia de Estados Unidos. No, bueno, aunque Francisco Villar, que ha colaborado y es un gran estudioso, no dice que él piense eso, ¿eh? Dice que los antiguos investigadores, como por ejemplo Corominas y otros, pensaban que podía... Porque es rarísimo, ¿eh? Porque una aldea sea pequeña, llamarle ultramort... Luego si quieres estudiar otra teoría con lo que han comentado. Luego si quieres estudiar. Bueno, pues seguimos ahondando. El nomenclátor sirve para eso, para aprender de nuestras propias raíces. Ha habido muchas más investigaciones, claro que sí. Algunas con sorpresas. Bien en latín, o bien en una lengua anterior a la latina, yo me inclino más bien a esto segundo, una lengua también de tipo indoeuropeo, pero más antigua que el latín, prerromana entonces... significa lo que parece, muerto, y se refiere, pero muerto referido a agua muerta, aguas estancadas. Es muy corriente llamarle a una laguna las aguas muertas, el río muerto, es de cuando no hay movimiento de agua. Entonces ultramort significaría la ciudad que hay al otro lado del charco, de la laguna o del estanque. Dicho esto, visto desde una de las dos o tres ciudades más importantes que hay en la zona y de las que siempre ha dependido ultramort. Causa sorpresa, ¿verdad? Ultramort. ¿Conocéis algún pueblo con nombre extraño? ¿Alguna calle con nombre extraño? Ya sabéis que con Carlos Calo, madre mía, he hecho una fusión entre Carlos Cala, no sé qué me pasa hoy, Carlos Cala, nuestra voz, y Carlos Largo, en fin, Carlos Calo. Puede ser un Richard Bachman, ¿no? De Milenio 3, Carlos Calo. 193 habitantes, no son muchos, vecinos de ultramort, quizá ahora nos estén escuchando allí. Claro, esta teoría de Francisco Villar, del agua estancada, ¿tiene que ver algo con una evidencia real, topográfica, auténtica? ¿Él la encontró en su investigación?
Entonces, cuando yo comprendí por dónde iba la cosa, les pregunté si había habido un charco de agua, una laguna, o que ya estaba seca, o todavía existía por allí por los alrededores, que diera fundamento real a esta propuesta que yo hago. Y ellos me dijeron que evidentemente que allí está, que eso es un hecho y que allí está. Entonces, repito, esa es mi postura y mi posición, adelantándole, asegurándole una vez más que estos no son más que conjeturas, porque se trata de lenguas no conocidas y de cuestiones de las que solo podemos hacer hipótesis más o menos bien fundadas. Me gusta mucho esa actitud del profesor Francisco Villar, al que le agradecemos su colaboración, uno de los pocos que se adentró en descifrar uno de los nombres más raros de España. La lingüística, ¿verdad? La topografía, los lugares, ese mundo extraño en el que pocos reparan, de los nombres misteriosos de España. Ninguno. O igual llevamos sorpresas y superamos este Ultramort. Pero en fin, podía ser la aldea de las aguas estancadas, la aldea pequeña, pero ¿por qué Ultramort solo hay uno? A mí hay una teoría que se me ha ocurrido cuando estaba... A ver, cuidado. La digo como es una hipótesis. Sí, señor. En hipótesis se puede decir sí. con fundamento... Eso es muy peligroso, en hipótesis y luego yo suelto ahí. Lo que uno quiera. Vamos a ver, me ha dicho que el nombre en latín hablaba de buitre muerto, Vulture ¿verdad? mortum. Okay. Que además lo he dicho de una forma que me recordaba al Gran Piñero. Sin embargo, el catalán ultramort es más allá de la muerte. Hay muchísimos rituales en la antigüedad donde los muertos se les echaban a los buitres para que se los comieran y sus restos fueran al más allá. Bueno, como en Göbekli Tepe decían, ¿no? En Turquía. En Göbekli Tepe, no. Bueno, en el Himalaya a día de hoy, en muchísimos sitios. Y aquí mismo, tienes otra hipótesis. En el Monte Avantos era lo que hacían los celtíberos. Los celtíberos hacían este ritual, con lo cual, mira, tenés otra hipótesis que acabamos de hacer aquí entre Santiago Camacho y un servidor de por qué se llama Ultramort con esa palabra de buitre, porque los buitres se utilizaban para comerse a los muertos y llevar su alma al más allá de la muerte. Interesantísimo. ¿Vamos a un viaje más largo? Al que quieras. Venga, pues a Australia. Otro día nos cuentas trozos de historia. Ya sabes que tenemos ahí un trozo de historia, pero no diremos cuál es. Vámonos a Australia. El viajero de Milenio 3, Fermín Agustí, ya está dispuesto y preparado. País Australia. Capital Canberra. Población 20.200.000 habitantes. Tipo de gobierno monarquía parlamentaria. Reina Isabel II. Gobernador general Quentin Bryce desde el 2008. Organización 6 territorios: Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria y Australia Occidental. Gastronomía: pastel de carne. María García es una española que nos cuenta 2 leyendas sobre la geografía australiana. La primera está sacada del libro Picnic at a Hanging Rock de Joan Lindsay, pero la gente cree que está basada en hechos reales. A raíz de un libro que escribió en 1967 una escritora que se llama Joan Lindsay, hablaba de unas chicas de un colegio privado de aquí de Melbourne que les llevaron el día de San Valentín del año 1900, les llevaron a hacer un picnic a esta zona. Y estas chicas subieron a la roca, 3 de ellas, junto con una profesora, y desaparecieron. Y otra más que iba con ellas, que al cabo de un tiempo fue encontrada, pues como con un ataque de histeria, pero sin saber muy bien por qué la pasaba ni nada. Entonces se buscó a las chicas, pero aparentemente no pudieron dar con ellas. El caso es que todo esto es en realidad un libro. Entre la editorial y la autora mantuvieron siempre como esta especie de idea de que podía estar basado en hechos reales. La gente empezó a pensar que realmente estaba basado en hechos reales, que había un misterio detrás, y desde entonces pues se considera un hecho, se considera una realidad. La segunda leyenda cuenta cómo se creó la montaña de las 3 hermanas. En el valle donde se encuentra la formación de las 3 hermanas había 2 tribus aborígenes que convivían en paz, pero digamos con una cierta distancia. Entonces 3 hermanas de esta tribu se enamoraron de 3 guerreros de la tribu vecina. En su tribu estaba prohibido el que ellas pudieran esposar a alguien de otra tribu, y no queriéndose dar por vencidos, los guerreros de la tribu vecina pues decidieron que iban a raptar a estas hermanas y que las iban a tener por la fuerza, ya que la ley no lo permitía. Entonces se prepararon para la batalla. Mientras tanto, en la tribu de las chicas, el chamán, digamos, pues para evitar la confrontación y para proteger a las chicas en el caso de que hubiera una batalla, decidió convertirlas en roca, para así evitar que
las pudieran raptar o que las pudieran hacer daño. El problema es que al final hubo una batalla entre ambas tribus y este chamán fue herido de muerte y murió después de la batalla, con lo cual nunca pudo ya transformar de nuevo a las hermanas en personas. David es un madrileño que lleva 2 años viviendo en Australia y nos cuenta cómo se ha demostrado que el país fue descubierto antes por españoles o portugueses que por ingleses. Realmente el primer contacto fue de Charles La Trobe, que fue un gobernador en Melbourne, pero era un geólogo aficionado y descubrió unas llaves en el 1850. Básicamente por la profundidad a la que las encontró y los estratos, pues tenían que ser algo así como del 1550, que es bastante antes de la primera llegada de occidentales a Australia. Bueno, básicamente las llaves, luego lo que ocurrió es que esta persona era una persona notable y publicó un artículo, o sea que hay registros de que esto es cierto, y luego las llaves se han perdido. Y hay varias historias que existen varios artículos de gente que vio a principios del 1800, 1820, 1830, que vieron barcos pecios en la arena y por la tipología del barco pues parecían que eran los típicos cascarones como las carabelas, y bueno, pues básicamente sería bastante impresionante que los primeros en llegar a Australia hubieran sido españoles o portugueses. No sé si teníamos algún problemilla con la luz del estudio. Sí, hoy la luz está fantasmagórica, Sí, esa luz roja mítica piloto. Fenómenos extraños. Nuestras compañeras ya nos han informado en informativos que no sé qué le pasa a esa luz. Bueno, lo que no es un fenómeno paranormal es los ganadores de Destellos de Genio, gracias a Universal Pictures. Nos han mandado 3 DVDs que hemos sorteado y han ganado Emilio de Jalance, en Valencia, que decía cuando tenía 10 años en el pueblo de mi madre enterraron a una mujer con catalepsia. Fue horrible cuando la sacaron. El segundo es para Álvaro desde Madrid, sin lugar a dudas, It. Gracias a King sufro courofobia, que es el miedo a los payasos. Y me leí Silent Slot gracias a la serie y me acongojé más con el libro. Gracias por hablar sobre este genio de la escritura. Laura de Jerez. Bueno, pues para ellos ese premio. Nosotros mañana nos vemos en Cuarto Milenio, os digo, con un sobrevuelo de una zona absolutamente desconocida del desierto del Perú, Hermanas Pobres de Nazca, y con un secreto. Los pilotos lo llaman Cerro de los Astronautas. Eso y mucho más. Hasta mañana, Geray. Hasta mañana, compañeros. Pablo, gracias por tu historia. Gracias, por supuesto, a Carlos Largo, a Fermín Agustí. Juanje, gracias. Muchas gracias, Iker. Hasta mañana. Gracias, Santi. Y flotarás, decía el payaso. ¿Tienes un globito? Javi Pérez Campos nos trajo Stephen King. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mañana nos vemos, Carmen. Mañana nos subimos a ese helicóptero para sobrevolar ese Cerro de los Astronautas. Feliz semana, amigos. Un abrazo. Gracias por estar ahí escuchando.